tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Sí, buenos días a todos, bienvenidos, qué bendición que estén con nosotros. Supongo que algunos todavía están desvelados, si es que son mariachis o algo así, no sé cómo les haya ido el fin de semana, o las mamitas que estuvieron celebrando todo el día ayer seguramente, todo el día, y vienen con falta de sueño, no lo sé, pero es una bendición que estén con nosotros esta mañana. Y vamos a continuar y avanzar con lo que hemos estado haciendo juntos respecto a nuestros estudios que tienen que ver con la familia. Y hay un montón de cosas que tenemos que estudiar al respecto, cosas que hemos estado aprendiendo, cosas en las que Dios nos ha estado desafiando, por supuesto. Y en todos estos puntos, todas estas cosas relacionadas a la familia, quiero comentarle que el día de hoy vamos a terminar con una actividad muy simple, no es nada complicado, pero vamos a dejar una tarea. Y dependiendo de esa tarea, el día 25 de mayo, que es de este domingo, en 15 días, vamos a tener una mesa redonda aquí mismo a la hora del estudio bíblico relacionado con la familia. Entonces esa tarea que tiene que ver con unas preguntas que usted va a trabajar mientras esté en su casa, con su familia en la semana, las puede traer. De nuevo, no prometemos que todas las preguntas se van a contestar, pero es un buen momento para que de todo lo que hemos visto podamos hacer una pausa, podamos detenernos tantito y aclarar algunas cosas, algunos puntos de lo que hemos estado estudiando juntos antes. Muy amables, gracias. Entonces sí es muy importante que usted y yo vayamos ubicándonos en que lo que vamos estudiando nosotros y estamos estudiando juntos aquí intenta llevar una secuencia. Cada tema que vemos los domingos es independiente, en el sentido de que si usted viene ese domingo y no escuchó lo de atrás, pues sí va a llevarse algo, pero la ganancia más importante que tendremos en nuestra vida y en nuestra familia vendrá cuando llevamos una secuencia lo más ordenada posible de todo lo que hemos estado estudiando de la familia. Así que permítame nada más recordarle bien brevemente los puntos principales de lo que hemos estado aprendiendo en esta sección relacionada con los fundamentos de la familia. La primera cosa es que en palabras de Jesús, Él nos dice en uno de sus mensajes al final, cuando lo acaba, que la vida de un hombre se compara a una persona que construyó una casa. Y esencialmente hay dos tipos de personas en esta historia que Jesús cuenta: las personas que construyen su casa sobre arena y las personas que construyen su casa sobre la roca y ponen su cimiento en la roca, y aquellos la ponen en la arena. Y a los dos, al de la roca y al de la arena, les llueve, le vienen inundaciones, ríos, dice la Biblia, que dan con ímpetu contra la casa. Y usted sabrá cuál es la diferencia. ¿Qué le pasa a la casa que está en la roca? Se sostiene, pero de todas maneras le llueve. Ese es el punto. De todas maneras le vienen los problemas y los trancazos, pero ¿cuál es la diferencia? Que se sostiene. ¿Y qué le sucede a una casa que está sobre arena? ¿Cuántos de ustedes aquí nunca han ido al mar? No cuentan las playas de Marcelo Ebrard, pero 2, 3, ok. No han ido al mar, quiere decir que la mayoría hemos ido. ¿Qué sucede? Les vamos a platicar a las personas que no han tenido la oportunidad de ir. Te paras en la orilla, en la playa, y están las olas llegándote a los pies. ¿Qué sucede con tus pies? Te empiezas a ir hacia abajo y hacia abajo hasta el punto en que la arena ya está tan compacta que no bajas, pero solito, con el peso de tu cuerpo y el agua que va avanzando, la arena tiene la cualidad de ser ¿qué es la palabra? Porosa, no tiene nada de solidez. Entonces una persona que construye su casa en arena, cuando viene la dificultad y el problema, no aguanta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Él dice que la persona que construye sobre roca es aquella que escucha las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. Y el que construye sobre arena es el que escucha las enseñanzas de Jesús, pero no las pone en práctica. ¿Ok? No hace lo que le dicen.
Algunos de ustedes han ido al médico bien enfermos, están bien enfermos por lo que sea, y van arrastrándose al doctor, llegan con el médico y el médico los revisa y les dice que tienen X cosa y luego les receta 6 medicamentos. Y algunos de ustedes han hecho esto, de que después de ir al médico y comprar los medicamentos, llegas a tu casa con las cajas de medicamentos y no se los toman. ¿Alguien ha hecho eso o solo mi familia y yo? A veces hacemos porque el jarabe sabe malo, porque las pastillas amargan o porque la inyección duele, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos, el médico nos dijo nuestra enfermedad, nos dio el medicamento adecuado, pero no nos lo tomamos. Esa es la persona que oye las palabras de Jesús, sabe los problemas en su casa, entiende qué le está pasando, pero no hace lo que Jesús le dice. Entonces Jesús dice que esa es una familia, una casa, un hogar que está fundado en arena. Y cuando le vengan los problemas, no lo va a sostener el haber venido a oír las palabras de Jesús. Lo que lo va a sostener es que haga las cosas que Jesús está enseñando. Luego aprendimos que la mejor forma de saber cómo se hace una familia es ir yendo con el diseñador de la familia. El diseñador de la familia es Dios. Y que independientemente del tipo de familia que usted tenga, si su familia es nuclear, de padre soltero, madre soltera, extendida, sin hijos, compuesta, mixta, de abuelos, si es la familia que sea, el tipo de familia que sea, dentro del patrón bíblico, el que ordena y manda cómo se hace esa familia es Dios. Porque nos enseña la Biblia que la familia fue creada por Dios, inventada por Dios. Hicimos una tarea aquí hace un montón de tiempo, hicimos grupitos, y la pregunta que hicimos es: ¿quién inventó la familia? Y no escuché por lo menos aquí a nadie que dijera la teoría social de la familia o la teoría evolutiva de la familia, en la que dicen que como éramos como changuitos, ¿verdad? El hombre de Cromañón y todo eso, el cavernícola, sucede que él era buen cazador de mamuts y él era buen recolector de semillas y él era muy enamorado y golpeaba en la cabeza a las cavernícolas y las arrastraba. Y dicen en esta teoría que como ellos se necesitaban en el equipo, se juntaron en familias. Y eso se llama la teoría de la evolución en la familia. Entonces dicen en esa teoría que las familias son el producto de la evolución social. Y por eso, mucho cuidado, se oye muy bonito, no está tomado en cuenta de la Biblia, pero se oye muy bonito. Pero el peligro en eso es que cuando usted acepta esta teoría como la evolución, que implica un montón de cosas, pero usted acepta eso, tiene que aceptar que nosotros seguiríamos evolucionando. Entonces, si nosotros seguimos evolucionando, como lo decían ellos al principio, puede llegar el punto en que yo ya no la necesito a ella, porque he evolucionado. Y entonces ya no necesito una esposa con mis hijos, ya no necesito un hogar. ¿Y por qué? Porque ahora la familia es diferente. Y esa es la base ideológica en el fondo de lo que tú y yo conocemos hoy, que aquí en México se conoce como la ley de sociedades de convivencia. La han oído, donde se permite que un varón se case con un varón o una mujer con una mujer o quien quiera. Si seguimos así, ¿qué pasaría si yo en 60 años me quiero casar con una chiva? Pues se va a poder, porque yo amo a mi chiva, ¿verdad? Y me gusta su barbita y sus cuernitos y lo que quieras. Y entonces puedo hacer eso, porque en la teoría de que los fundamentos y los cimientos cambian, está precisamente esta idea. Pero lo que estamos aprendiendo nosotros es que es Dios, según Génesis capítulo 1 y 2, quien inventó la familia. ¿Qué más aprendimos? El propósito esencial de la familia, cuando estamos aprendiendo de qué se trata, para qué existe, lo habíamos escrito aquí la semana antepasada y lo dijimos así: el propósito esencial de la familia es glorificar a Dios al gobernar sobre la creación, mientras se mantienen relaciones cercanas con Dios y los unos con los otros. Esa es, en una frase, la idea que Dios tiene de la familia. Pero luego nos movimos a ¿para qué existe la familia? ¿Cuáles son sus propósitos? Y le voy a poner aquí el número 1. De por qué Dios inventó familias, para qué existen las familias. Y la primera palabra que pusimos, ustedes lo recordarán, es para proveer, ¿sí? Una familia está diseñada por Dios para proveer todas las necesidades, especialmente humanas y demás, que tenemos los que somos miembros de una familia. Por eso hemos explicado que nadie de nosotros puede nacer fuera de lo que Dios diseñó como una familia. Es decir, se necesita
todavía una parte masculina y una parte femenina que en el diseño de Dios son esposos, casados para toda la vida, y en el diseño de Dios se aman tanto que se entregan el uno al otro en una relación sexual, y el producto natural en condiciones normales de una relación sexual, ¿cuál es? Aparte de las sonrisas y la alegría y todo eso, ¿cuál es? Hijos, exactamente. Entonces, el diseño de Dios para una familia es un hombre con una mujer que están en compromiso de amarse todos los días de su vida, y en ese compromiso sucede una relación que produce hijos, y esos hijos nacen y crecen dentro de esa estructura. ¿Para qué? ¿Por qué Dios los puso allí y no para cosecharlos de un árbol? ¿O por qué no crecemos en huevos que los encontramos allí en los transformadores de la luz, ¿no? Mira, aquí está un huevito y lo vamos a poner Benjamín, ¿no? Y ya lo empollamos en el horno unos meses y sale ahí. No, crecemos en familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera necesidad o el primer propósito? Proveer. Hicimos una lista, le recomendamos que vaya por ahí a las páginas de la iglesia, en Facebook y en otros lugares, donde está la enseñanza de todo lo que dice la Biblia que se debe proveer para nuestros hijos. Y el punto aquí es entender que la familia es el lugar número uno que Dios ha diseñado para que esas necesidades sean provistas. Las necesidades físicas, las necesidades de alimento, por supuesto, vestido, techo, las necesidades de disciplina, de amor, de identidad, de seguridad, de acuerdo a la palabra de Dios, vienen de la familia. No vienen, hermanos, de la escuela o de un curso o de hacerme un tatuaje o de cómo me visto. Nuestros hijos, escuchen bien, papás y mamás, felicidades, pero escuchen bien. De acuerdo a la escritura, nuestros hijos no tendrían por qué buscar su identidad afuera de su propia casa. De acuerdo a la Biblia, hemos insistido mucho en eso porque es un problema grave. La familia es el lugar indicado para proveer hasta la identidad de nuestros hijos. ¿Qué es lo que vimos después de esto? Lo que vimos es que si nosotros seguimos revisando el propósito de la familia, le voy a poner aquí el número 2, el segundo propósito por la que una familia existe es para desarrollar, y va con la provisión, por supuesto, pero sobre todo desarrollar la vida espiritual de los miembros de esa familia. Estábamos explicando la última vez que nos reunimos para estudiar de la familia que es un error grave, y solo estoy repasando eso, no lo podemos agotar el tema hoy porque lo hemos platicado antes. Es un error grave que usted y yo como papás le dejemos a la iglesia la responsabilidad de desarrollar la vida espiritual de los miembros de nuestra familia. La iglesia está para ayudarnos a aprender cómo podemos hacer eso, pero la iglesia no puede ser la responsable del desarrollo de la vida espiritual de nuestros hijos. Ese es el punto más importante que yo pudiera recordarle a usted de lo que aprendimos la semana pasada. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo número 1. Por favor, si son tan amables, y en su verso número 28, le voy a pedir que se asegure que el que está a su lado traiga una Biblia. Puede ser en su celular, en la tableta, de papel, que esas son las que nunca fallan, ¿verdad? No se les acaba la pila. Con una Biblia todos. Génesis capítulo número 1. Y en el versículo número 28 de Génesis capítulo número 1 tenemos una... Sí, dos. Una orden. En Génesis 1:28, lo que el Señor está diciéndole al hombre y a la mujer cuando los crea, lo primero que dice es: y los bendijo Dios, ¿verdad? Y les dijo, y luego ¿qué cosas les dice? Recuérdenme. Fructificad. Muy bien. Muy bien. Llenad la tierra. Y a la tierra la tienen que juzgar. Le voy a usar aquí la palabra gobernar, ¿verdad? Dice: y sojuzgadla, ahí en el versículo número 28, ¿verdad? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay algo aquí que necesito explicar que es muy, muy importante. El diseño de Dios, mire qué importante es este principio, y espero que si algunos de ustedes traen preguntas relacionadas a esto, que queden contestadas.
Miren, voy a pintar aquí en mis dibujos, vamos a pensar aquí en el papá y vamos a pensar en la mamá, como usted se la quiere imaginar, ¿verdad? Y este papá y esta mamá, de acuerdo al diseño divino, que son el fundamento de una familia, es el matrimonio, ¿sí? Entonces, este papá y esta mamá, cuando el Señor los crea y los pone juntos, dice que lo primero que hizo fue ¿qué? Bendecirlos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir bendecir? Cuando dice y los bendijo Dios, ¿qué es bendecir? Exactamente, hacerle bien, desear y anhelar todo el bien que alguien puede tener y pasarlo. Entonces yo le voy a pedir que usted se imagine aquí a Dios, ¿sí? Como usted quiera, yo voy a usar una nube. Usted quiere imaginárselo de otra forma, está bien, pero yo tengo aquí una nube. Dios bendice a estos dos, al hombre y a la mujer, y les dice que ellos deben ¿qué cosa? Dar fruto. O sea, fructificar. ¿Qué significa fructificar? Para ellos dos. ¿Qué es fructificar? ¿Les va a salir una banana por aquí? ¿Qué es fructificar? Adán y Eva. Tener hijos, perfecto. Entonces van a tener hijos. Aquí ponemos uno, ¿verdad? Y aquí ponemos otro. Los que quiera. Pero ¿cuál es el principio en Génesis 1:28? El principio que le voy a explicar es fundamental cuando entendemos nosotros que la familia es la principal responsable de desarrollar la vida espiritual. Si Dios, fíjese la pregunta que voy a hacer y va el principio allí. Si Dios fue quien bendijo a Adán y a Eva como los primeros padres, dice, los bendijo Dios. Y luego Dios les dio a ellos la comisión de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra. La pregunta que tenemos que pensar es ¿qué significa fructificar? Si ellos reciben la bendición de Dios y van a dar fruto, ¿qué podrían pasar a Adán y Eva? Exactamente, piénselo, ¿qué va a pasar a Adán y Eva cuando tenga fruto? Si ellos reciben bendición y van a tener un hijo, ¿qué van a pasar? La bendición. Entonces, mucha atención, y lo que voy a explicar, tómelo con todo el contexto, no solito, porque podemos cometer errores o irnos a los extremos. Pero si yo entiendo ese principio, que estos que son los papás son a quienes bendijo Dios y ellos tenían que fructificar, ¿cuál es el medio principal? Y piénselo antes de contestar. ¿Cuál es el medio principal que Dios usa para bendecir a este hijo número 1 y a esta hija número 2 y al este? ¿Cuál es el medio principal que Dios utiliza para bendecir a esos hijos? Piénselo bien. ¿Dios puede saltarse a los papás y bendecir a los hijos? Bueno, puede saltarse porque es Dios, ¿no? No está atado a lo que nosotros le ordenamos. Pero en el diseño de Dios, ¿cuál es el medio principal que Él diseñó para bendecir a esos niños? Son sus padres. Piénselo un segundo. Son sus papás. Dios tiene el poder y claro que podría haber venido y bendecir. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Se acuerdan los hijos de Adán y Eva? Los primeros. Dios podría venir y bendecirlo a él como un bebé, ¿no? Pero ¿cuál es el principio que observamos? Que Dios honra siempre la estructura de autoridad que Él ha establecido. Entonces, una de las cosas más importantes, papacitos, mamacitas que están aquí, de las cosas más importantes que tú puedes entender cuando te conviertes en papá, si algún día ustedes esperan ser papás o mamás, algún día, o los jóvenes que están aquí, una de las cosas más importantes es que entiendas que el medio principal que Dios tiene para bendecir a tus hijos eres tú como papá o tú como mamá. No hay en la Biblia esa indicación de personas, hay excepciones muy prácticas, muy importantes, pero no hay tanto la indicación de una persona que Dios le da un hijo y ese hijo viene la persona y se lo entrega al Señor y se olvida del hijo. Ay, Señor, ahí te doy a mis hijos porque son tuyos. ¿Cuál es la mejor y la forma bíblica en que ese hijo va a crecer mejor? A través de sus padres, porque esa es la bendición más grande que Dios le ha dado a sus hijos. Los
padres, la mamá que tú tienes, el papá que tú tienes. Entonces entendemos lo grave que es si este papá está desconectado de Dios, ignora a Dios. Si este padre blasfema contra él, es más, o sea, simplemente ignora a Dios. Fíjense lo importante de esto. Dios se salta al papá y bendice a los hijos así, aunque el papá no quiera. Son preguntas importantes. Dios ama a los niños y sabemos lo que sucede con los niños cuando mueren, si es que llega a suceder eso, por la sangre de Cristo, por los efectos meritorios del sacrificio de Jesús. Un niño que muere sin haber cometido pecado abierto, voluntario, según lo que tenemos de información en la Escritura, ese niño va al cielo. No hay un limbo, de acuerdo a la Biblia, ni hay un purgatorio. Va a la presencia de Dios. Y sí, la sangre de Cristo alcanza a esos niños, pero ¿cuál es el medio principal que Dios ha dado para bendecir a esos niños? Sus padres. Y si sus padres andan fuera de la voluntad de Dios, eso afecta, número uno, a sus hijos. Entonces necesitamos entender esto. Le voy a poner el ejemplo y qué oportuno para expresarlo aquí. ¿Usted ha visto en Senda de Vida presentaciones de niños? Dedicaciones de niños, y viene la mamá o el papá. Hay casos en que son solteros, hay casos en que están juntos, hay diferentes tipos de casos, pero vienen y dicen: yo quiero dedicar a mi niño, y traen a su niño de X edad, desde bebitos de meses, días, semanas, hasta hemos dedicado aquí chicos de 11, 12 años, ¿no? De una persona que ha entregado su vida a Cristo. Pero el pensamiento de algunos papás que hacen eso es decirle a Dios que bendiga a sus hijos. Y piensan que el asunto son sus hijos. Y algunos piensan que venir y dedicar al niño es que aunque el papá no quiera, y aunque la mamá ande en la carne, y aunque el papá no le importe Dios, como ya pasaron aquí enfrente y alguien le puso la mano al niño, ese niño ya está bendecido. Y lo traen como si fuera un objeto para que Dios lo bendiga. Y lo que te quiero explicar es que las dedicaciones de niños que hacemos aquí, poco, bien poquito, tiene que ver el niño. Una dedicación, ¿sabes qué es? Es el compromiso de estos padres para prometer, para comprometerse a educar a sus hijos en el camino de Dios, porque los niños ya son bendecidos. Lo que están prometiendo los padres es que ellos no van a estorbar las bendiciones que Dios trae a la vida de sus hijos. Entonces, papás y mamás, si nosotros somos los principales medios para que Dios bendiga a nuestros hijos, la pregunta obligada aquí es: ¿cómo estamos funcionando de acuerdo a eso? Fíjate, no es el pastor el que debe ser más bendición a tus hijos. Eres tú que eres la mamá. Eres tú que eres el papá el que debe ser más bendición a los hijos. No son los maestros del estudio bíblico los que deben ser mayor bendición a los hijos. Son los papás los que deben ser mayor bendición, siempre siendo un canal de la gracia de Dios para la vida de los niños. Entonces, esto es lo que significa desarrollar la vida espiritual, que Dios diseñó que nosotros diéramos fruto y multiplicáramos y llenáramos la tierra. ¿De qué? De las bendiciones que Adán y Eva recibieron. Tenemos que ser canales de la gracia de Dios para ellos, como una manguera, como un tubo, ¿verdad? Que usted conecta una parte acá en la llave y usted puede llevar esta manguera muy lejos, y allá sale el agua. Pero si esa manguera se empieza a tapar, o si yo la doblo, ya no sale. Entonces es la misma idea. Si yo soy papá y ando chueco, puedo estorbar la gracia de Dios hacia mis hijos, puedo estorbar la bendición de Dios hacia mis hijos. Por eso es tan importante entender el papel que Dios ha dado a los padres. Y aquí, híjole, el tema puede ser tan grande. Aquí, por ejemplo, nos han traído personitas, papás, que dicen que pues su hijo estaba enfermo cuando tenía 2 años, y entonces tenían una vecina que le dijo que lo llevaran con una señora que hacía limpias. Y entonces llevan al niño con la señora con esta bruja, ¿verdad? Y esta señora le hace un trabajito al niño, y nos preguntan si eso afecta o no afecta. ¿Usted qué opina? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Afecta al niño o no afecta al niño hacer eso? Sí, pero ¿que Dios no lo cuida? Sí, Dios lo cuida, pero por eso le dio papás,
para que sean los papás los que vigilen que el niño no termine en una cosa como esas. ¿Qué hacen los papás cuando vienen a presentar a su niño? Una promesa de que todo su esfuerzo va a estar puesto en que sus hijos conozcan las verdades de la palabra de Dios. Entonces, el punto, mi hermano, que quiero explicarte es que en una situación normal, de acuerdo a cómo Dios ha diseñado la familia, Él no se va a saltar tu autoridad para bendecir a la vida de tus hijos. Claro, entendemos que un jovencito es diferente. En un jovencito ya puede tomar su decisión de seguir a Jesús, aunque sus padres hayan decidido no seguir a Jesucristo. Y el Señor le ayuda y el Señor le bendice, pero no quiere decir que ellos no tienen responsabilidades. De todas maneras, son los responsables de la vida espiritual de los hijos. Entonces, esto de veras para muchos se convierte en pues una de las situaciones más grandes, más problemáticas. Sabemos que hay aquí mamás, hablando del Día de las Madres, que su mayor preocupación en oración es por la salvación de sus hijos. Tienen hijos que no conocen al Señor y sabemos cómo ustedes claman, oran, ayunan y piden al Señor. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes entienden que demasiado tarde llegó la palabra a sus vidas, o no hubo oportunidad, o el hijo es rebelde, o lo que sea. Pero nosotros sabemos que una de las cargas más grandes que tenemos como padres son nuestros hijos. Y cuando entendemos que la situación o la necesidad más grande es su vida espiritual, pues se hace todavía más importante entender estas cosas. Entonces, quiero poner otro punto aquí muy importante. Lo habíamos mencionado también. Las necesidades espirituales de tu familia son las más importantes. Son las más importantes. Entonces, para dar otro paso en lo que estamos estudiando, tengo que preguntarte, y sabemos que esto, bueno, para los papás es importante, para ustedes muchachos pues seguro también es importante, pero los que somos papás aquí, si tú tienes hijos, bueno, trae a tu mente los hijos que tienes, 2, 3, 1, los que tengas. ¿Qué es lo más importante para ti como papá que tú quieres que tus hijos logren o sean? ¿Qué es lo más importante? No te estoy preguntando la respuesta correcta, te estoy preguntando lo que para ti es más importante. Entonces, esta pregunta se contesta de diferentes maneras. Yo quiero que mi hijo aprenda cómo defenderse, y hay gente que para ellos lo más importante es que su hijo aprenda cómo sonarse a los demás. Nada más que no se deje. Y eso es en su mente la prioridad. Para otros papás, la prioridad es que mi hijo termine una carrera. Y wow, se nota desde lejos como para muchos padres el centro de la vida de los hijos es una carrera. Y entonces todo en la vida de los padres, todo su trabajo, sus desvelos, su sudor se concentra en lograr que tu hijo tenga las mejores oportunidades para prepararse y para estudiar. Algunos papás hacen muy buen trabajo en eso. Otros papás no les importa. Si su hijo quiere salirse de la escuela, que se salga. Al cabo ya algún día entrará a la primaria, ¿verdad? Ya, no importa, ¿verdad? Y no importa que no estudie, no importa que reprueba todas. Hay el extremo de padres que eso no es importante. Pero, ¿qué sucede si nosotros vemos lo que la Escritura enseña? Y lo que habíamos mencionado antes, por ejemplo, el Salmo 78, Deuteronomio 6:4, donde hay órdenes directas de Dios de que nosotros en la familia somos los principales responsables de enseñarle a nuestros hijos a temer al Señor. ¿Y qué sucedería en tu familia? Fíjate aquí la cosa. Si las necesidades espirituales se convirtieran en la prioridad número 1 en tu vida para tus hijos, ¿qué sucedería? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas cambiarían? Si la prioridad es que tus hijos sean hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas que amen a Cristo. No queremos fanáticos religiosos, nada de eso. Queremos gente que ame genuinamente a Jesús. ¿Qué sucedería en tu familia? Una pregunta que te puede ayudar. Si tu hijo viene al final del bimestre, del semestre, de la semana, del mes de calificaciones en la escuela y trae una boleta que trae puros dieces, pero
tu hijo obtuvo esos 10 mintiendo, ¿tú estarías bien con la idea? ¿O preferirías que te trajera los 6, ¿verdad? O 5, pero que te dijera la verdad? Eso te demuestra qué es más importante. Que te diga la verdad, ¿sabes qué? Es que copié y me atraparon y la regué. Y perdóname, no va a volver a pasar. Voy a estudiar a partir de ahora. Es que no soy bueno para esta materia. Palitos y bolitas siempre la he reprobado. Y entonces pues ahora otra vez. ¿Y prefieres que te diga la verdad o que te traiga un buen desempeño académico? Ahora, los papás que estamos estudiando la Biblia y aprendemos, vamos a buscar las dos cosas. Queremos que hablen la verdad y un buen desempeño académico, si eso es lo que Dios les está dando la oportunidad para hacer. Hay diferentes circunstancias y hay niños que no pueden hacer eso, tienen que trabajar desde pequeños. ¿Qué queremos? Que sean buenos trabajadores, honestos, pero preferentemente que estén preparados para enfrentar lo que viene en el futuro. Pero eso te ubica qué es más importante. Algunos papitos, lo más importante son los deportes en sus hijos. Y entonces toman decisiones basado en la importancia que tienen los deportes en la vida de sus hijos. Me estoy explicando. Nosotros como papás podemos agarrar la parte espiritual, que es lo mismo, somos uno mismo, no estamos fraccionados, pero la parte espiritual de tus hijos y dejarla abandonada al domingo durante un par de horas en la iglesia, o hacer todos los días en tu casa, como aprendimos la semana antepasada, algo para alimentar la vida espiritual de tus hijos. Pero eso por supuesto cambia. Déjame explicarte, hermano, si me acompañas por favor al Salmo 51. Una verdad que necesitamos ayudar a los papás a entender, especialmente a los papás que son nuevos, a los papás que tienen bebitos o hijos entre los 0 y los 6 años. La mayoría de nosotros pensamos que nuestros hijos son la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Porque nosotros los hicimos, claro, ¿verdad? Y los hicimos con mucho amor. Busca el Salmo 51. Entre muchos pasajes que hay en la Biblia, hay una verdad que necesito explicarte. Quizás las podamos numerar aquí, no sé si sirva o no sirva. Pero la primera verdad que tú y yo ocupamos entender es que nuestros hijos, aunque parezcan angelitos y sean muy tiernos, son hijos de Adán. Y al ser hijos de Adán que pecó, tenemos una naturaleza caída. Por más lindos que sean tus hijos y tiernos y tiran besos cuando andan ahí los bebitos y aprenden a decir adiós y todos decimos ay, y nos quebramos de ternura, ¿no? Por los niños, sus pelos parados y sus ojitos, muy tiernos, gracias a Dios que nos hizo a todos muy lindos cuando éramos bebés. Ya después se nos quitó, pero todos cuando éramos bebés éramos lindos. Pero ¿cuál es la realidad de la Biblia? La Biblia te dice que tu hijo es muy lindo, es muy bonito, muy bonita, es una princesita. Pero necesitas entender que tu hijo tiene una naturaleza caída, tiene pecado heredado de Adán, tiene una tendencia natural a hacer todo aquello que ofende al Señor. Fíjate cómo lo expresa David en el Salmo 51, verso 5. ¿Cómo dice Salmo 51, 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una de montones de frases que hay en la Biblia que describen esta naturaleza heredada de Adán. En Romanos capítulo 5 se nos dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Adán cuando nacemos, y traemos solo eso. Jesús en Juan capítulo 3 dice que lo que es nacido de la carne es solo carne. No heredamos por el nacimiento físico el nacimiento espiritual para nuestros hijos. Mi esposa Ruth y yo conocemos a Cristo. ¿Tú a qué edad conociste a Jesús? ¿A qué edad? Tomó su decisión a los 11 años, pero has ido a la iglesia desde que eras niña. Yo tomé mi decisión cuando tenía 17 años, entregué mi vida a Jesús. Bueno, nos casamos cuando teníamos 23 años, hace poquito, ¿verdad? Nos casamos cuando teníamos 23 años y luego el Señor nos dio 2 hijos. Por ser nosotros cristianos, ¿heredamos a nuestros hijos una naturaleza santa? No, le heredamos la naturaleza de Adán. Y Adán tiene una tendencia ¿a qué? ¿A qué es su tendencia?
Confiesen, a pecar como la de usted y la mía. Todos la reconocemos si vemos un letrero en la silla, ahí donde estás tú, que dice: no se siente en esta silla. ¿Por qué? En esta me voy a sentar, y quitas el letrero y lo pones en otro y te sientas en esa. Pintura fresca, no toque. A ver si es cierto. Todos hacemos eso, es esa tendencia. Vemos allá en casa un frasco con las galletas de chocolate y mamá dice: no puedes agarrar esas galletas, solo una. ¿Qué es la tendencia? Oh sí, madre, te respeto y comeré brócoli. ¿Cuál es la tendencia? Buscamos la forma, y si me dice una, yo quiero dos, y si me dice puedes agarrar dos, yo quiero tres. ¿Quién de ustedes le enseña a sus hijos eso? No levante la mano porque se echan de cabeza. Pero nadie. Nosotros tratamos de enseñarles que obedezcan, que sean honestos, que sean rectos, honestos, puntuales, todos los principios, aunque sea que hayamos crecido bien chueco, tratamos de enseñarles que deben de hacer diferente. Pero ¿qué vemos en el corazón del muchacho? Vemos una rebeldía de nacimiento que traemos todos. Entonces te quiero explicar, hermano, de una vez por todas, y se los digo con mucho amor. Si usted tiene un hijo rebelde, no se lo eche al pastor. El pastor no le puede quitar lo rebelde en una conversación, ¿me entiende? Y yo le ayudo, claro, y sus líderes están para ayudarle. Pero esa rebeldía que la Biblia habla que está en el corazón del muchacho, se quita, se moldea, se trabaja con disciplina. Pero debemos entender que la tendencia natural es que si yo pongo un orden, un límite, una disciplina, todos la queremos pasar. ¿Por qué? Porque así nos heredó Adán esa naturaleza de hacer aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si tus hijos tienen una naturaleza caída y existe pecado en ellos, ya explicamos, y quizás usted me dirá qué tanto tengo que hacerlo, pero explicamos que por la información que tenemos en la Biblia, si un niño muere, no le voy a decir un número de la edad, pero si un niño muere, la información de la escritura es que de ellos es el reino de los cielos, que tenemos que ser como ellos para poder entrar a los cielos. Y la información es que si un niño muere, toda la evidencia en la Biblia apunta a que ese niño va a la presencia de Dios, porque está, aunque tiene la naturaleza caída de Adán, no hereda culpa de Adán, hereda la naturaleza y la tendencia a pecar. Déjame detenerme un minuto aquí. Nada más un minuto. A lo mejor ustedes tienen familiares o tuvieron familiares que eran católicos romanos. Católicos apostólicos romanos, mexicanos. Y en la iglesia católica romana se enseña que nosotros cuando nacemos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pero también heredamos la culpa de Adán. O sea, la Biblia dice que Adán y Eva se comieron el fruto, ¿no? ¿Alguien de ustedes se lo comió? ¿Tú fuiste? No, yo no fui. Bueno, en la iglesia católica romana, apostólica romana, enseñan que nosotros tenemos no solo la tendencia a pecar como Adán, sino la culpa de Adán. Y por eso en esta iglesia popular, en muchos países, enseñan que si un niño muere y ese pecado no ha sido resuelto, esa culpa con la que nació no ha sido resuelta, ¿a dónde va? Al infierno. Pero por ahí en el siglo XVI, en el siglo XIII, si no me equivoco, dijeron: oye, eso suena muy cruel, vamos a hacer un lugarcito antes para que vayan, para no decir que van al infierno. Y entonces crearon lo que se llama el limbo, que es este lugar donde van los niños que mueren sin haber sido bautizados. Por eso usted conoce esta frase que usábamos los que éramos católicos, que cuando te bautizaban, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Era: vamos a llevarlo para que le tumben los cuernos. Y la costumbre en esta religión es bautizar a los niños de pequeños porque creen, número uno, que heredamos la culpa de Adán, y segunda, que el bautismo quita pecados. Solo se lo paso ahí al costo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia en la Biblia? La diferencia en la Biblia es que heredamos naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, pero no heredamos culpa. Y por eso un niño, si muere por no heredar culpa, va a la presencia de Dios. Es la evidencia que tenemos en la escritura y no hemos visto nada que contradiga eso. ¿Y cómo es que un niño con naturaleza pecaminosa entra
a la presencia de Dios, estamos diciendo por el sacrificio de Jesús en la cruz que alcanza para limpiar el pecado de ese niño, ¿verdad? Recordando que la definición de pecado, yo sé que es mucha información, la definición de pecado es la transgresión voluntaria de una ley conocida. Entonces eso nos hace preguntar, ¿cuál será la edad a partir de la cual tú ya eres responsable de tu propia salvación y ya no tus papás? Muy interesante pregunta. ¿Sí me entienden? ¿Cuál será la edad a partir de la cual usted ya no va a poder interceder por su hijo y decir, no, es que es mi hijo, es que él viene conmigo? No, a un ladito, le voy a preguntar a él. ¿Sabes cuál es la edad que decían los judíos que un niño era responsable? 13 años. ¿Y las niñas? 12. Muy bien, Arturo, a las 12 años. En el judío, a los 12 años, la niña ya era responsable de la ley judía. Y si una niña de 12 años violaba la ley judía, se le aplicaba la ley judía y podían apedrearla y todo ese tipo de cosas, porque ya era responsable a los 12. Y un varón a los 13. Aquí en México la ley, ¿qué dice? Si tú eres menor de edad y asaltas, al tutelar, ¿no? Y ahí te libras un rato. Pero fíjense qué interesante, delante de Dios, cuando un niño será responsable delante del Señor por su propia salvación. No batallen, no le podemos poner un número. No a los 7, no a los 9, no a los 11, no podemos. Hay un patrón que nos ha servido porque esa pregunta nos la han hecho mucho. Pues precisamente está aquí. ¿Cómo la contestamos? Cuando me preguntan, hermano, es que mi sobrino, mi nieto, mi hijo tiene tantos años, ¿a poco Dios ya le va a pedir cuentas, verdad, de su propia vida? Lo que contestamos es esto: no tenemos un número, pero la clave que nos ayuda es en qué momento el niño es consciente de su pecado, de su propio pecado delante de Dios, y que por lo tanto necesite un salvador para resolver su problema de pecado. Entonces lo que hacemos para aquellos que son líderes de células, los que van a presentar niños después o los que tengan hijos, es revisar la conciencia de pecado de un niño, porque depende de esa conciencia de pecado viene la necesidad de su salvación. ¿Me entiende? Que es precisamente el segundo punto que tenemos aquí. Si el niño tiene naturaleza caída y nace con pecado, todo niño, toda persona tiene necesidad de salvación. Y es algo muy importante, hermanos, que ocupamos entender y agarrar la onda con esto. Todos nuestros hijos, por más lindos que sean, y sacan puros dieces y son unos amores, ¿verdad? Y les sale luz del rostro y lo que tú quieras, son hijos de Adán. Y al ser hijos de Adán y pecar por esa tendencia pecaminosa heredada de Adán, necesitan salvación. Se lo voy a explicar de esta manera. Dios el Padre solo tiene hijos, no tiene nietos. Ruth y yo somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Mi hijo Alejandro es nieto de Dios? No, porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces sus hijos, hermano, hermana, no porque usted sea creyente, sus hijos ya la tienen ganada, ¿verdad? Ya, no, tú entras porque di que me conoces a mí, ¿verdad? Y ya con eso, ¿no? Nuestros hijos tienen necesidad de salvación. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde se va a proveer eso principalmente? ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde van a ir los hijos a encontrar esa salvación en Jesucristo? ¿En una iglesia? La pueden encontrar, sí, gracias al Señor, ese es nuestro trabajo. Pero el lugar número uno donde tus hijos deben aprender sobre la salvación en Jesucristo es en su casa. Te digo una cosa, uno de los momentos más especiales en mi vida es personal, y los papás que están aquí dirían lo mismo, estoy seguro. Es cuando uno de mis hijos, hablando directamente, me comenta que ha tomado la decisión de confiar en Jesús como su Salvador. Y te digo algo, no pasó aquí en la iglesia, pasó en un tiempo nosotros por allá. Y no te imagines que yo estaba allí enfrente predicándole, ¿verdad? Levanta tu mano, Alex, si tú quieres. Tú, Pablo, levanta la mano. No, conversaciones normales. Y cuando una persona decide confiar en Jesús y entregar su vida a Cristo, y sucede en la familia, miren, los que son papás no se compara, hermano, nada que tus hijos hagan o logren con la decisión que ellos tomen
de seguir a Jesús. Por supuesto, implica el ejemplo, implica hablarles, implica resolver dudas, implica mil cosas. Pero lo que quiero explicar es que la salvación es una necesidad esencial en nuestros hijos y no deben ir fuera de su familia para encontrarla. Sé que hay situaciones diferentes, problemas. Algunos de los jóvenes que están aquí, sus padres no son creyentes. Sé que hay mil formas en que esto Dios nos alcanza y nos salva. Pero lo que quiero explicar es que el diseño del Señor es que esa salvación, los hijos se enteren de ella precisamente en la casa. Y esto viene de la mano con lo siguiente: el crecimiento espiritual tampoco es la responsabilidad primaria de tu iglesia ni de tu célula. El crecimiento espiritual de nuestros hijos es responsabilidad nuestra también. Insisto, en la medida de la edad de los hijos, en la medida de la situación que tenemos. Hay padres que son solo el creyente y ella no es creyente, y también al revés. Hay mamás solteras, hay papás solteros, hay hermanas viudas, hay personas que ya tienen hijos grandes. Y bueno, hay un montón de cosas que cambian aquí, pero lo que estoy estableciendo es el patrón bíblico de que el crecimiento espiritual no se lo puedes delegar a tu iglesia. Tu iglesia te va a ayudar, te puede poner modelos, métodos, estrategias, materiales. Podemos ayudarte con mil cosas, pero no es la responsabilidad número uno de la iglesia el crecimiento espiritual de los chicos. Entonces, déjenme aprovechar aquí, otra vez aprovechar para ayudarnos a entender ciertas cosas. Senda de Vida, por un buen tiempo, ha trabajado con un grupo que se llama BDX, Brindándole a Dios la Excelencia, que se dedica a atender a los muchachos, a jóvenes. Y tenemos un tiempo trabajando con adolescentes, chicos básicamente en etapas de secundaria, en los adolescentes. Secundaria, a veces el primer año de la preparatoria. Déjeme explicarle algo. El desafío más grande que tenemos con estos programas, cuando en Senda de Vida hacemos algo con esto, el desafío más grande que tenemos es algunas personitas, por buena razón o mala razón, esperan que si su hijo viene a las reuniones de los adolescentes o su hijo viene a las reuniones de BDX, se le va a quitar todo lo malo que ha aprendido en 20 años de vivir en su casa. ¿Qué no vas a BDX? ¿Qué no vas a los grupos de adolescentes? Y algunos papás esperan que 2 horas a la semana con un grupo de adolescentes en una iglesia le den al muchachito toda la solidez y su identidad y le den seguridad. Mire, vamos a hacer lo mejor que podamos. Nos hemos quebrado la cabeza en reunión tras reunión cómo servir mejor a los muchachos. Pero quiero explicarte que el crecimiento espiritual no es principalmente una responsabilidad de los ministerios de la iglesia, es responsabilidad de los padres. ¿Qué crees que es la cosa número uno que le digo a los líderes que trabajan con adolescentes? Muchachos, hermanos, ustedes no son los papás. No, es que los adolescentes vamos a hacer esto y sí, échale ganas, pero nunca se te olvide que tú no eres el papá. No, pero es que queremos ser influencia. Amén, vamos a impactar su vida. Queremos inspirarlos a imitar a Jesucristo porque nos vean en ese ministerio, pero no somos los padres. ¿Entiende esa idea? Estamos limitados. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad número uno? Los papás del desarrollo espiritual de la vida de tus hijos. Entonces, buenas preguntas para el día de hoy. ¿Tus hijos son salvos de acuerdo a la edad que tienen? ¿Ellos te han dicho que confían en Jesús como su Salvador para el perdón de sus pecados? ¿O nomás vienen a la iglesia? Que eso es bueno, es un buen inicio, es importante. Pero tus hijos ¿han tomado la decisión de confiar en Jesús como su Salvador o confían en su papá como su Salvador, en ti, en su mamá? ¿Han tomado esa decisión? Puede ser que tú tengas esta semana que tener alguna conversación y va a ser buena hacer la pregunta nada más. Ahora si te dicen no, yo no he confiado en Cristo, no le vas a decir, ay, pecador, hijo del infierno, ¿verdad? Y quieras sacarle 7 demonios ahí. Tienes que trabajar, tienes que orar por ellos, tienes que chambearle, porque no es cualquier cosa. Y esto, la preparación, voy a usar una frase un poquito más corta de la que traía, para cumplir el plan de Dios. La preparación, o sea, lo que tu hijo necesita para cumplir el plan de Dios, también debe encontrarlo en su familia. Para aquella cosa que Dios le haya llamado, si Dios lo va a usar como un ingeniero en otro país, en la familia debemos proveerle lo que necesita para obedecer al Señor. También es una responsabilidad. Y por supuesto esto tiene que ver con el plan global de Dios. Déjenme decirles, papás, muchos de nuestros hijos
de acuerdo al Dios que conocemos de la Biblia, fueron creados para hacer un impacto a nivel mundial. Porque Dios hace ese tipo de cosas. Es el tipo de Dios que tenemos. Dios está pensando en naciones que en este momento rechazan el evangelio, y cualquiera de nuestros hijos pudo haber nacido para ser la persona que va a ir allá y va a abrir las puertas para que el evangelio llegue. Va a ser el único representante de Cristo trabajando en un aeropuerto en Arabia. Puede ser un médico, el único creyente en Jesucristo, el único seguidor de Jesús, que es un médico trabajando en las zonas del África Central. ¿Me entiende? ¿Y de dónde va a obtener eso? ¿Dónde se va a preparar para llegar a hacer eso? ¿En una iglesia viniendo 2 horas a la semana? No, tiene que venir de la casa. Entonces ahí es donde entra, muchachos, el aspecto de tener que prepararse. Entonces la escuela, aunque ustedes, yo sé que la aman, la escuela, y sé que es su adoración ahorita, con ustedes no batallamos, pero la escuela es importante, la preparación es importante, porque Dios tiene para nosotros planes más allá de lo que nosotros entendemos, mucho más allá. Déjeme en los pocos minutos que me quedan hablarle a los papás, especialmente, siempre estamos hablando de los papás, y quisiera saber ustedes qué piensan también, muchachos, pero de algo que sucede en las familias, algo que usamos muchas veces en las familias y que en ocasiones, pues bueno, no lo entendemos o no lo aprovechamos. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus familias ritos? Y no me refiero a velas y una chiva colgada y un gato muerto. Ritos, por ejemplo, un ritual puede ser, ya para algunos que son cristianos, siempre que se sientan a comer, siempre se toman de las manos y dan gracias a Dios. Siempre. Y los hijos, ay, otra vez, y ya nomás hacen los ojos para arriba, huelen la sopa y apúrate. Y la mamá está orando por Jerusalén y por Peña Nieto, y 2 horas de oración, la sopa toda cuajada, ¿verdad? Y oran, es un rito. Vienen los domingos a la iglesia, es un rito. Algunos de ustedes en Navidad, ¿qué hacen en Navidad? ¿Cuáles son sus tradiciones en Navidad? ¿Cuántos de ustedes ponen nacimiento? Muchos no, porque es del diablo, ¿sí? ¿Cuántos ponen árbol? ¿Cuántos le enseñan a los hijos de Santa Claus, por ejemplo? Algunos papás, o de los reyes. Todos esos son rituales que tenemos en la familia. Cómo se saluda a los adultos, todos los rituales. Hay en la Biblia ejemplos, y nada más quiero darte uno. Ejemplos de rituales, ritos que Dios estableció en la familia y que les enseñaban a las familias cuál era el propósito de ese rito. Tenían una razón y quiero mencionártelos. En Éxodo capítulo 12, si quieres, en este caso, busca, ayúdame a encontrar en tu Biblia Éxodo capítulo 12, versículos 25 en adelante. Y lo que quiero hacer con este pedacito del pasaje es nada más enseñarles que no todos los ritos son malos, pero tampoco todos los ritos son buenos. El punto es que enseñan, a dónde apuntan esos ritos. Si ustedes tienen ritos en sus familias, ¿hacia dónde apuntan esos ritos? ¿Qué dicen esos ritos? Por ejemplo, Éxodo 12, 25 al 27. Éxodo 12, versículos 25 en adelante. Están hablando de la Pascua. Y rápido te explico, la Pascua era matar un cordero, ¿verdad? Y ponerlo a asar. Y la familia lo comía porque asado, se cocinaba con hierbas aromáticas amargas. O sea, no era muy rico que digamos, era cocinado con hierbas muy amargas. Y párate por favor. Y lo comían. Él trae aquí, no vas a hacer cordero, no te preocupes más. Trae su maleta, trae un vaso con el que salió esta mañana. Párate más al centro para que te vean. Y él está listo para salir a la calle. Yo me hubiera puesto mi mochila y hubiera agarrado las llaves. Eso indica que estamos listos para salir. Entonces, los hebreos cuando comían la Pascua, la comían de pie, con el bordón en la mano, ceñidos los lomos, listos para salir. ¿Por qué hacían eso?
O sea, imagínate que tú creces en la familia y de repente desde chiquito ves que comen un cordero bien amargo, no sabe rico, o sea, era bien amargo. Lo comían asado y todos de pie y tú, ay, ya me cansé, no te puedes sentar, párate. Y el comer parado ahí, ¿verdad? Y lo comían deprisa, a la 1, a las 2 y a 3. Y tú creces eso y lo has hecho por 18 años y nunca te explicaron por qué hay que hacer eso. ¿Te imaginas? Sería raro, ¿no? Bueno, gracias. La mayoría de nosotros tenemos ritos en la casa así, pero ¿qué dice el Señor de esa idea? Mira, en el versículo 25, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál rito? El de la Pascua, ¿ok? Y cuando, fíjate, aquí está la clave, papá. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Fíjate la pregunta que hacen los hijos. ¿Qué vamos a contestar los papás? Es la víctima de la Pascua que Jehová, el cual pasó, perdón, de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuál es el propósito de ese rito entonces? ¿Por qué lo comían de pie? Recordar que salieron de Egipto así en la noche cuando murieron los primogénitos. ¿Se acuerda? Ha leído Éxodo. Entonces Dios estableció un rito en las familias hebreas en las que cada año comían ese cordero, ¿verdad? Asado, con hierbas amargas, lo comían deprisa y ya vestidos. Y los niños, cuando veían eso, tenían la oportunidad de preguntar: oye, papá, ¿por qué no te sientas a comer el cordero? Y en lugar de hierbas amargas, ponle barbecue. Oye, papá, ¿por qué? Los niños tenían oportunidad de ¿qué cosa? Exactamente, de preguntar. Esa es la tarea que van a llevar sus muchachos esta semana. Así que papás, pregúntese. Y lo bueno es que yo voy a colgar mi teléfono o descolgar mi teléfono para que no me pregunte usted. Usted debe traer las respuestas que Dios le ayude a tener y las mejor que pueda. Pero esta semana vamos a trabajar con los muchachos para que les lleven preguntas a ustedes de por qué hacen lo que hacen, por qué son sus ritos como son. En la Biblia dice que la explicación de los padres debía apuntar a Dios y a lo que Él hizo para salvar al pueblo, para que el pueblo adorara al Señor. Entonces, ¿por qué ustedes oran antes de comer? ¿Y por qué no oran después de comer? ¿Por qué antes? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué te sientes mal si ya le diste 2 cucharadas y no has orado? ¡Oh! Mira, ya casi se acaba la ensalada y todavía no ora. Pregunta en tu casa: ¿por qué cerramos los ojos, papá? ¿Por qué oramos en voz alta? ¿Y por qué no decimos vamos a orar? Nos tomamos de la mano y cada quien ora. Y unos que oran rápido: Señor, bendice el alimento, amén. Vámonos. Y ya empieza. La pregunta es ¿por qué? O sea, que se pregunte en tu casa: papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Uy, esa es una buena. Yo sé que los papás también la preguntan, pero usted debe tener una respuesta. ¿Por qué ir a la iglesia? Papá, pues si ya el mensaje está en Facebook, ponle ahí en YouTube, papá. ¿En qué, mijo? ¿En qué? No sabe el papá ni qué onda, ¿no? El mijo le busca ahí, ahí está el mensaje. ¿Por qué ir a una reunión con otros creyentes? Con el calorón y la lona y todo eso. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Han visto muchachos que hay gente que en el tiempo de la alabanza levanta las manos? ¿Tiene una pregunta o por qué hace eso? ¿Tiene una pregunta? ¿Por qué levantamos las manos? Pregúntenle a sus papás, ¿sale? Oye, sí, ¿por qué levantamos las manos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto o esto, ¿no? O esto, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué diezmamos? ¿O por qué ofrendamos? ¿Por qué el sobre? ¿En qué se usa? Pregúntenle a sus papás, muchachos, llevan esas preguntas. La reconstrucción, bueno, ¿por qué cantamos? ¿Y por qué usamos esos instrumentos? ¿Por qué no traemos una marimba? ¿Verdad? Como los veracruzanos. ¿Por qué vamos a la célula? ¿Qué significa el nacimiento? ¿Por qué ponemos un árbol? ¿Por qué en mi casa hay una cruz que no tiene a Jesús en la cruz?
Está la pura cruz. ¿Tienen en su casa cruces? ¿Nadie? ¿Tienen vampiros entonces o qué? ¿Algunos tienen cruces en sus casas? Sí. ¿Por qué no tiene la imagen de Jesús todavía en la cruz? Son buenas preguntas. Sí, papá, sí los estoy metiendo en problemas. Van a tener que ponerse a estudiar. Entonces, la idea es, si alguien va a tu casa, ya lo hemos mencionado, 2 semanas, ¿qué aprendería? ¿Qué va a suceder en tu casa? Algunas preguntas entonces para llevar. ¿Qué pasaría en tu familia? Esta es para ustedes. ¿Qué pasaría en su familia si el gobierno decidiera cerrar esta iglesia y si viéramos, por ejemplo, como en Corea del Norte, donde está prohibido reunirse como cristianos? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿O qué pasaría con ustedes? ¿Cómo? Sin lona los domingos, sin café de senda de vida. ¿Qué haríamos? ¿Qué sucedería con tu familia si no hubiera un pastor con un maestro y un ministerio de niños y un ministerio de jóvenes? ¿Qué sucedería con tu familia? ¿Hay liderazgo espiritual? ¿Hay provisión de necesidades espirituales en tu familia? ¿Tu familia se puede sostener espiritualmente sin asistir a una iglesia? Ya hemos dicho, la asistencia a la iglesia es bíblica, es importante, pero ¿qué pasa espiritualmente en tu familia? Otra pregunta, igual para ustedes, ¿qué es lo que les gustaría como número 1 que sucediera espiritualmente con sus papás? Lo que más les gustaría que sucediera con sus papás. Que se convierta mi papá, o que mi mamá decida obedecer, o que cambie su carácter, o que madure, o que crezca. ¿Cuál es la pregunta que ustedes tendrían? ¿Qué le podrían decir a sus papás de cosas que podrían mejorar en su familia para que ustedes conocieran mejor de la palabra de Dios? ¿Qué sería algo que ustedes pudieran cambiar? Y esta yo creo que puede ser quizás de las más prácticas. Esta semana van a escoger una historia bíblica, ¿sí? La que ustedes quieran, que esté en la Biblia, ¿sí? No, Harry Potter no cuenta. Cualquier historia bíblica que ustedes quieran. Y luego, cuando ustedes la lean, la que sea, la resurrección de Lázaro, David y Goliat, Caín y Abel, la que ustedes quieran. Igual los jóvenes lo pueden hacer. Y lleven esa historia un día a la comida en su casa y háganle preguntas a sus padres sobre esa historia. ¿Ok? Esa es la tarea que van a tener. Y yo sé que algunos ya están, si los vieran, hermanos, están, no, ¿verdad? Y ustedes en su casa igual, ¿por qué no? Un día en la semana agarran una historia de la Biblia, abren la palabra y la leen y platiquen sobre la historia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa onda? ¿Verdad? ¿Por qué David agarró 5 piedras? Y no 7, ¿por qué 5? ¿Dónde le dio David a Goliat? En la frente. Y la piedra se le quedó incrustada. ¿Qué hizo con las otras 4 piedras? Hay información en la Biblia, pero es una buena pregunta. ¿Por qué corrió hacia el frente? ¿Por qué el Señor Jesús, cuando resucita a Lázaro, le habla y le dice: Lázaro, ven fuera? ¿Y por qué no entró? Mandó a Lázaro. ¿Cómo salió si estaba vendado como momia, ¿verdad? O con los lienzos. ¿Cómo salió? Cuando resucita al joven y le dice: levántate. ¿Qué pasó primero? ¿Lo oyó? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaría pensando el joven? Esas son preguntas que ustedes pueden hacer en su casa, y para las que sus papás tienen respuestas a todas esas preguntas, ¿sí? Esa es la intención. Hermano, meta la Biblia a su casa. Lleve la verdad espiritual a su casa. Cuando come, en el camino, cuando se acuesta, cuando se levanta. La repetirás a tus hijos, dice la palabra. No funciona si usted deja todas las cosas de Dios para el fin de semana. No, le va a ayudar mucho, pero no funciona. Lo más importante es qué sucede en nuestra casa en relación a las necesidades espirituales de nuestros hijos. ¿Has tenido con tus hijos alguna conversación relacionada a su vida espiritual? No te digo que los regañes, no hablo de regañarlos, no hablo de disciplinarlos, hablo de conversar con tus hijos de su vida espiritual. ¿Qué piensan de Dios? ¿Aman a Dios? ¿Le tienen miedo a Dios? ¿Creen en Él? Son preguntas que muchas veces nos da miedo a los papás atender, pero usted comprende, el diseño de Dios es que estas verdades las obtengan de nuestra familia. Y todos ustedes pueden hacer eso, hermano, independientemente de su circunstancia. Cuando nos empezamos a preparar,
en la palabra de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Te quiero invitar a orar en este momento. En un momentito vamos a orar por las mamás, pero por ahorita, ahí en tu lugar, te voy a pedir que oremos juntos. Señor, varios de los que estamos aquí reconocemos que en nuestra casa ha hecho falta un poco más de trabajo, porque hemos atendido las necesidades físicas de nuestros hijos, y te agradecemos que tú eres fiel en proveernos, pero también hoy estamos aprendiendo que las necesidades más importantes de ellos son espirituales. Cada uno de nuestros hijos necesita conocerte a ti, necesita una relación contigo, necesita nacer de nuevo. Oramos que nos ayudes a ser el ejemplo, el modelo, que nos ayudes a ser los evangelistas principales para la vida de nuestros hijos. Oramos, Señor, por todos aquellos que están enfrentando desafíos especiales, circunstancias que pudieran parecer extraordinarias, para que nos ayudes a comprender que la responsabilidad de todas maneras, de todas formas, fue otorgada a los padres. Nadie más, Señor, le va a dar dirección espiritual a nuestros hijos si nosotros no lo estamos haciendo. Permítenos acercarnos a nuestros líderes, a nuestras células, nuestros discipuladores, nuestros maestros de seguimiento. Oramos por las células de damas, oramos por todas las células, estos estudios mismos, para que sean herramientas, Señor, que nos ayuden a comprender y a desarrollar aquello que nos haga falta para lograr el desarrollo espiritual en la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, por el honor que nos das de tenerlos. Gracias por aquellos que vienen empezando y tendrán oportunidades bien diferentes de conocerte. Qué distinto es un joven, un niño que crece con padres que te aman, a aquellos que crecimos con padres que no te conocían, Señor. Hay un mundo de diferencia y te queremos dar las gracias por aquellos papás que están aquí y esas mamás que se están comprometiendo a ser diferentes, a aprender de tu palabra, para que sus hijos puedan crecer distinto, aunque sean ya jóvenes, Señor, o estén casados. Estoy seguro que todos los padres aquí van a poder hacer cambios para ayudar a sus hijos a conocerte a ti. Te damos las gracias por tu palabra, gracias por la dirección que nos das en ella. Oramos que estas semanas podamos tener de ti, mi Señor, una dirección clarísima de lo que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos que cambiar. Permítenos por lo pronto traer a nuestra atención y a nuestra casa en todos los días que las necesidades espirituales son de hecho más importantes que todas las otras que se han mencionado antes. Ayúdanos, Señor, a ver, velar, vigilar la vida espiritual de nuestros hijos, su salvación, su crecimiento espiritual, y que podamos provocar conversaciones en la mesa y en el camino y antes de acostarnos y a levantarnos sobre ti. Permítenos hablar de ti, ya que estás presente en nuestro hogar. Queremos hablar de ti. En el nombre de Jesús te agradecemos y oramos por tu bendición para cada familia representada aquí, Señor. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.